Bienvenidos a Del Sector Campo, tierrita fértil, Alfredo, para que germine la esperanza. Qué maravilla, Bayoco, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Un A mí placer, me va bien, al que no le va gracias bien a es Dios. al país. Al país no le va bien, ¿no? Hemos coincidido esta semana en un momento, me parece bisagra desde el punto de vista político para con el sector agroindustrial. Un momento muy difícil, muy duro, que pone de manifiesto la dificultad que tiene la política para resolver problemas, los problemas de la gente. Si tenemos que hacer un decreto para cupificar exportaciones, en este caso de carne vacuna, como se produjo en el contexto de la semana, para ver si la Argentina en promedio puede acceder a un plato de carne vacuna, realmente esta es la declaración, sin dudas, no hay otro medio en esto, de la claudicación política para tratar de resolver los problemas de la gente. Yo tengo la sensación de que muy pocos han sido conscientes de lo que pasó. El gobierno desconectó el respirador a la ganadería, otra vez más, y digo otra vez más, ¿por qué? Porque pasó lo mismo hace 15 años. El mismo gobierno, con los mismos protagonistas, toman una determinación como esta, que en su oportunidad significó un derrumbe de la ganadería. De hecho, se perdieron 12 millones de cabezas de ganado, y ahora volvemos a hacer lo mismo, exactamente lo mismo, y con el argumento de que vamos a hacer un plan ganadero, todo un verso, que no se lo cree nadie, ni ellos mismos obviamente, imposible de cumplir, porque ofrecemos hacer un plan ganadero a gente a la que lo primero que le decimos que le vamos a cerrar las exportaciones, que vamos a reducir el consumo de carne, porque por ahí vamos a comer un kilito más en la Argentina. Pero lo que no se ha dado cuenta el gobierno, creo que no se dieron cuenta, es que el problema pasa por otro lado. Y espero que se hayan dado cuenta y que lo estén haciendo como para distraer a la tribuna y para que haya grandes aplausos pensando en el 14 de noviembre o 12 de noviembre, que son las elecciones, ¿no? Otra cosa no se me ocurre. Realmente, si están convencidos de que va a bajar el precio de la carne en serio, me parece que evidentemente, además de ineptos, son otra cosa. El mejor plan ganadero, sin dudas, es la rentabilidad a la que pueda llegar a acceder el productor. A partir de esa rentabilidad es la proyección de inversiones que tiene la actividad para seguir creciendo de manera genuina. Después el resto, como vos dijiste, es todo cartón pintado, sobre todo porque vos no podés lanzar o prometer un plan ganadero porque no se ha lanzado nada, solamente una promesa. A un mes veremos cuál es el plan ganadero que están armando en el Ministerio de Agricultura, en tanto y en cuanto estemos hablando de cierre de exportaciones. Del Sector Campo empieza con Malena de los Ríos y estos títulos. Muy buen mediodía para todos, bienvenidos Silvito, Alfredo, y ahora sí vamos a ver un panorama, los principales títulos del sector agroindustrial. El primer título tiene que ver con la reapertura de las exportaciones. Esto lo dispuso el gobierno a través de un DNU, pero vamos a explicar los dos ejes fundamentales, por lo menos para entender cómo va a estar la situación hasta fin de año. En primer lugar, la suspensión de ciertos cortes. Cuando hablamos de reses, media res, digamos lo que respecta a el corte delantero y el trasero con hueso, y a eso le tenemos que sumar otros 7 cortes, en los cuales incluye también asado, vacío, falda, cuadrada, y esto va a ser hasta el 31 de diciembre. Ahora, ¿qué es lo que se va a poder exportar? Bueno, todos los cortes que no entraron en lo que acabamos de describir, pero hay que tener en cuenta porque hay una condición. Y lo cierto es que se va a poder hacer a través de un cupo mensual, y este cupo no puede superar el 50% del promedio del mes de los periodos de entre julio y diciembre del 2020. Esto está estipulado hasta el 31 de agosto, pero puede ser que se extienda hasta fin de año, al igual que las suspensiones de los otros cortes. También en este DNU y en lo que comentó el gobierno, impulsó y oficializó el plan ganadero que van a trabajar durante los próximos 30 días el Ministerio de Agricultura y de Desarrollo Productivo para poder aumentar la producción del sector. El segundo título que vamos a ver en pantalla tiene que ver con los frigoríficos como protagonistas, y lo cierto es que la AFIP denunció evasiones impositivas por parte de estas entidades. Lo cierto es que
que desde la Dirección General de las Aduanas, puntualmente la titular, quien es Silvia Traverso, comentó y denunció que fueron 19 los frigoríficos que evadieron y que subfacturaron. Y dentro de estos 19 frigoríficos hay cadenas importantes, así que alarma para este sector. Tercer título tiene que ver con algo que comentábamos el sábado pasado y es la bajante del río Paraná. Hay que tener en cuenta un informe del Instituto Nacional del Agua que revela una alerta. Y lo cierto es que hay una extrema situación en las aguas del río en toda la longitud. Ahora, de acuerdo al trabajo más reciente, hay que tener en cuenta que se registra en la unión de los ríos 38 centímetros en corrientes y 42 centímetros. ¿Qué es lo que explican los especialistas? Bueno, esta situación se va a sostener y como son cuestiones climatológicas, esperemos que se puedan resolver, en tanto veremos qué sucede en los próximos días. El último título, nos vamos para el noreste del país y ahora sí en Misiones. Lo que hacen van a ser impulsar la producción de yerba. El Ministerio del Agro y Producción de Misiones informó que fue aprobada una inversión de más de 90 millones de pesos. Esto se va a destinar tanto a empresas y cooperativas yerbateras, por supuesto todo de la provincia. Ahora, lo que aclaró el Ministerio fue que los fondos se van a utilizar para desarrollar 4 proyectos que promueven el acceso sostenible a mercados de productos de la agroindustria de Misiones mediante la asociación estratégica con empresas exportadoras. Estos fueron algunos de los títulos en Del Sector Campo. Y en Del Sector Campo vamos a presentar una charla que vos tuviste la posibilidad de tener durante la semana, una vez que se conoció, Alfredo, el decreto de necesidad y urgencia que limita las exportaciones de carne vacuna, con uno de los actores damnificados. Bueno, es muy difícil encontrar a un beneficiario dentro de la cadena productiva y comercial del sector de ganados y carne. Yo creo que todos, en mayor o en menor medida, han sido perjudicados por esta medida. Y en este caso, vos tuviste la posibilidad, porque no ha dado mucha entrevista, de conversar con el CEO o el presidente del consorcio ABC, que es el que nuclea los frigoríficos exportadores en la Además, Argentina. claro, lo importante de todo esto es que había sido uno de los más golpeados con este tema. Mucha gente le tiró la bronca al ABC por ser el culpable de esa relación medio light con el gobierno. Y interesante lo que estuvimos charlando con Mario Ravetino. ¿Querés verlo? Lo vemos. El gobierno oficializó nuevas restricciones para las exportaciones de carne bovina y por eso del sector campo estamos en contacto con el doctor Mario Ravetino, quien es presidente del consorcio de exportadores ABC, que nuclea al grueso, al núcleo de los exportadores. Mario, ¿cómo te va? Un placer y gracias por atendernos. Hola Alfredo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, bien. Bueno, días pasados, más precisamente el martes, se reunieron ustedes con las máximas autoridades de la Argentina y sobre todo del sector economía, ¿no es así? Estaba el presidente de la Nación. Bueno, contanos con quiénes estuvieron, dónde estuvieron, queremos detalles, a ver de qué se trata. La reunión se celebró en Casa de Gobierno, estuvo encabezada por el presidente de la Nación, la subjefa de gabinete, los ministros Culfas y Basterra, la secretaria de Comercio Interior. Y por el sector privado fuimos convocados los integrantes de la mesa de enlace, el coordinador de la mesa de carnes, el coordinador del Consejo Argentino Agropecuario, el presidente de la Cámara de Feedlot, el secretario general de la Federación de la Carne y yo en representación del Consorcio de Exportadores. Yendo un poquito a la reunión celebrada, creo que haciendo un análisis integral, te puedo dar 2 apreciaciones. Una apreciación institucional, política, que considero que es la primera vez que se sientan en una mesa la máxima representación del país, por supuesto, encabezada por el presidente, y la máxima representación del sector privado, porque ahí estábamos indudablemente todos los protagonistas de la cadena.
Yo valoro la presencia de la mesa de enlace. Creo que es una decisión importante el haber concurrido con la presión que tienen en sus bases por el momento que estamos atravesando. Así que considero, y se lo he hecho saber a sus integrantes, que la participación de ellos en esa reunión es positiva. Nosotros particularmente, más allá de esa situación institucional, estamos muy preocupados y trabajando mucho en el reinicio de la actividad. Porque una cosa es el anuncio, es el decreto que salió en donde da un marco referencial a lo que va a ocurrir en el futuro, pero de ahí se derivan muchas cosas administrativas, cotidianas, que los frigoríficos tienen que hacer y que existen dudas de cómo se van a implementar, porque todo decreto tiene y necesita una reglamentación por resolución. Así que en los días sucesivos nos hemos dedicado a trabajar en toda esa metodología para poder soportar y afrontar este periodo hasta que consigamos la liberación total de las exportaciones de la mejor manera posible y con el daño menos posible para las empresas. Ahora, Mario, se habló de un diálogo, en realidad no hubo un diálogo. Fue un informe del presidente de la Nación y un informe de algunos de ustedes, no sé si todos, que le plantearon al presidente cuáles eran los inconvenientes, pero ya estaba todo hecho, ya estaba todo decidido, ya estaba todo... Ahí no había nada para modificar, ¿no? Efectivamente, fue como vos decís, el presidente planteó el problema que tiene a su criterio el país, que no puede soportar una suba de precios desmesurada en el tema de los cortes en un momento tan crítico de la pandemia. Yo creo que eso se entendió y los presentes en la reunión refirieron que desde su punto de vista la metodología para solucionar eso no era el cierre total de las exportaciones y le manifestaron al presidente la necesidad que esto se revirtiera cuanto antes. Ahora, está bien, la carne aumentó, fenómeno. Aumentó de una manera a lo mejor desproporcionada. No más que todos los productos, sí más que algunos productos, porque hubo productos que aumentaron mucho más, nadie dijo absolutamente nada, al menos yo no me enteré nunca, ni lo vimos en la televisión, ni en ningún lado. ¿Alguien le dijo al presidente de la Nación que hay años enteros, como pasó en el año 17, en el año 18, que los productores perdimos un montón de plata porque la hacienda no valía nada? Y que eso es lo que va a pasar ahora con el cierre de las exportaciones, donde la hacienda se va a hacer pedazos el precio. ¿Alguien se lo comentó esto o quedaron para hablarlo más adelante? Mira, no hay duda que acá hay otros factores que no son solo las exportaciones de carnes que inciden en el tema de los precios internos. La situación económica general, el problema de la inflación, lo que ha ocurrido con el maíz y una cantidad de temas que indudablemente inciden. Y el tema fiscal que se lleva la mitad del precio. El tema fiscal también, por supuesto. Y un tema sumamente importante que el presidente lo ha entendido y que tomó el compromiso de actuar, que es la informalidad en el sistema operativo de exportaciones de carnes que tenía Argentina y que se ha empezado a trabajar recientemente, que no se había hecho absolutamente nada. Yo creo que ellos consideran, cuando digo ellos me refiero al gobierno, que con esta prohibición de cortes para exportar, más algún programa que nosotros podamos aportar, va a volcarse al mercado doméstico un volumen importante de cortes que puede llegar a morigerar los precios. Si eso se logra, se volverá a normalizar las exportaciones de carnes argentinas. Mario, mil gracias por atendernos como siempre. Te mando un abrazo. No, un abrazo grande a vos, siempre a disposición y bueno, continuaremos haciendo todo lo que podamos y tratando de ser claros con los medios para referir la situación que estamos atravesando. Un abrazo grande, Alfredo. Chao, mi viejo, gracias. El doctor Mario Ravetino, del sector campo, titular del consorcio ABC. Volvemos enseguida. Y en del sector campo, Alfredo, tenemos el placer de recibir a Antonio Aguinaga,
gerente regional de investigación y desarrollo de Maltería Quilmes. ¿Qué te dice eso? Antonio, gracias por recibirnos. ¿Cómo están, Alfredo, Silvio? Muchas gracias por la invitación. Acá No. se te van a instalar en la puerta, quédate tranquilo, hay otra cosa detrás de no, esto. yo lo voy a llevar aunque vos no lo creas, lo voy a llevar al sector agropecuario y al sector agrícola. Porque ¿con qué se hace la cerveza en parte? Con malta. Con malta con cebada. Con cebada. Y la cebada es un cultivo que ha crecido mucho en los últimos años en la Argentina, Incluido precio. incluido precio, y además se exporta mucho. Mm. La pregunta para Antonio es, Quilmes, ¿compra cebada a los productores o desarrolla su proceso productivo en el campo también, Antonio? En principio, la cebada es comprada a los productores mediante un proceso muy bien organizado de contratos que permite a los productores sembrar determinadas variedades de cebada que son desarrolladas en nuestro campo experimental de Tres Arroyos. Entonces, es un sistema muy bien organizado para contar con la producción necesaria en cada año de acuerdo a las variedades y a los requerimientos de calidad que necesitamos para la elaboración de malta, principal ingrediente en la elaboración de cerveza. Ahora, hablaste de diferentes cebadas, y yo de esto no puedo hablar absolutamente nada. Sos vos el que tiene que explicar qué es lo que buscan, qué tipo de cebada particularmente. Nosotros en las variedades de cebada que desarrollamos, denominamos variedades, lo mismo si uno habla de otra especie como trigo, por ejemplo, es un conjunto de individuos que son genéticamente iguales, es decir, cuando uno ve un lote de trigo, de cebada, por supuesto todas las plantas son iguales, ¿no es cierto? Entonces ese lote se comporta como una unidad. Nuestro mejoramiento se basa en características agronómicas, que son las que se manifiestan a nivel productivo en el campo, que son, por ejemplo, contar con cebadas que cada vez tengan mayor nivel de rendimiento, resistencia a enfermedades, resistencia a cualquier factor como frío, como sequía, también con características de calidad comercial que permitan al productor vender esas variedades, vender ese lote con la calidad que requiere primero la elaboración de malta y luego de cerveza. Eso desde el punto de vista agronómico. Desde el punto de vista de calidad, casi todas, por no decir todas, las características que van a permitir un proceso de elaboración de malta y luego de cerveza vienen desde la cebada, que normalmente ustedes quizás han escuchado hablar de un porcentaje de proteína o de un tamaño de grano adecuado, pero eso son solamente una parte muy pequeña de todos los requerimientos de calidad que tenemos para la elaboración de cerveza. Por eso es que el desarrollo de una nueva variedad lleva muchos años, porque una vez que se obtiene tiene que ser evaluada industrialmente, llegando a la degustación de la cerveza hecha con la nueva variedad. Y bueno, puede ser que una variedad se rechace, si bien puede ser buena en el campo, pero que se rechace por problemas de degustación, por ejemplo. Es un sistema realmente muy exhaustivo. Antonio, estos contratos que ustedes hacen con productores para que le provean la cebada, ¿por qué volumen de cebada procesa anualmente Cervecería y Maltería Quilmes? Nosotros tenemos una producción de malta aproximadamente de 500.000 toneladas. Hay dos malterías en Argentina, Maltería Tres Arroyos en esta localidad y Maltería Pampa en la localidad de Puan. Entonces, entre las dos malterías, la producción es un poco mayor a las 500.000 toneladas. Para eso se requiere aproximadamente un 20% más de cebada. Hay mermas en el proceso de malteo por ejemplo, respiración de los granos y formación de raicillas. Entonces, entre lo que se requiere para el consumo interno, para lo que es producción de semilla para el año siguiente y lo que se exporta, hoy nuestra producción anual de cebada está alrededor de 1.200.000-250.000 toneladas. Realmente es importante lo que ustedes están exportando. ¿Cuánto producen entonces?
En total es un millón, entre 1.000.000, 1.200.000, 1.200.000, 250.000 toneladas de cebada por año. Como nota de color, la compañía produce a nivel mundial 640 millones de hectolitros de cerveza. En la industria cervecera se utiliza hectolitro como unidad, ¿no es cierto? Bueno, el 26% de la malta que se requiere para generar esa cantidad, ese volumen, proviene de cebada de la provincia de Buenos Aires. Es decir, siempre decimos, una de cada 4 botellas que se consumen en el mundo a nivel de nuestra compañía, por supuesto, lo que llamamos a nivel global, proviene de cebada de la provincia de Buenos Aires. Es realmente nuestra cebada, la cebada argentina, junto, entre, digamos, la conjunción de las variedades con el buen ambiente que tenemos en la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, por ejemplo, y la tecnología aplicada por los productores, hacen de la cebada argentina, en mi opinión, la mejor del mundo. Impactante lo que dice Antonio. Sí. Una de cada 4 latas de cerveza que se consumen en el mundo está hecha con cebada argentina. Creo que ustedes tienen un convenio con el INTA también, ¿verdad? Sí, el año pasado comenzamos nosotros un convenio con INTA de asesoramiento porque estamos promoviendo lo que llamamos agricultura regenerativa o agroecología, ¿no? Entonces, la compañía tiene una plataforma que se llama Plataforma de Sustentabilidad, definiendo plataforma a, digamos, el lugar donde uno se para, ¿no es cierto? Y dentro de esa plataforma de sustentabilidad, agricultura es un pilar, energía es otro pilar, agua y packaging circular. Esos son los pilares. Dentro de lo que es agricultura sustentable, nosotros estamos promoviendo el uso de tecnologías más de mayor conservación de suelo. Si bien otra vez nuestro país es un ejemplo en lo que es el uso de siembra directa a nivel mundial, hay cosas que todavía se pueden ir mejorando. Felicitaciones por esto, ojalá, no sé, por ahí ya está certificado esto, pero si no, que se pueda certificar, porque es una de las grandes demandas que tienen, por lo menos los consumidores en el mundo desarrollado hoy, ¿no? Sí, sí, también lo que es cebada orgánica, que también el año pasado certificamos la maltería de Tres Arroyos para producir malta orgánica, que se está consumiendo en Argentina y se va a exportar a Brasil. Malta orgánica, eso fue un logro muy grande también. Antonio, un placer, Gracias, abrazo a la distancia. No, un abrazo y Antonio. muchas gracias por los comentarios. Que estén muy bien. Igualmente. Bueno, brindamos simbólicamente, Alfredo, ¿qué vamos a hacer? A Yo, la distancia, sí. con Antonio Aguinaga, gerente regional de desarrollo, de investigación y desarrollo de cervecería y maltería Quilmes, en del sector campo. Black Bamboo Enterprises, la nueva marca de un frigorífico histórico. Compra directa todo el año de novillos trazados y vacas Unión Europea, manufactura y conserva. Planta Hugues, provincia de Santa Fe. En del sector campo compartimos ganadería en un minuto. Esta semana se publicó en el boletín oficial el decreto que cupifica las exportaciones de carne vacuna hasta el 31 de agosto, pero probablemente esto sea hasta el 31 de diciembre. La primera parte, el encabezado del decreto de necesidad y urgencia, es una declaración irrestricta de la claudicación política en pos del bienestar del argentino promedio. ¿Qué hay para decir en este contexto? Que en los primeros 5 meses del año se encerraron en los corrales de engorde profesionales 124.000 animales menos que en el mismo lapso del año pasado. Esto representa una caída vertical en el nivel de encierre del 22%, lo que quiere decir que en el corto y en el mediano plazo vamos a contar con menos volumen de hacienda terminada a corral, que es la que se destina básicamente al consumo interno. Esto amerita pensar que vamos a tener mucha tensión entre oferta y demanda y que los precios no van a bajar. Momento Betifarma en del sector campo para hablar del sector porcino, un sector
que viene creciendo ya desde hace muchos años y que hoy forma parte casi con naturalidad del plato de todos los argentinos. El médico veterinario Jorge Lavala es de Betifarma, es uno de los responsables de todo lo que tiene que ver con el tema nutrición, hizo mucho hincapié en la importancia para el sector cerdos concretamente de este tema de la nutrición animal. Presentamos este espacio que es un avance hacia la tecnología del sector. Betifarma, expertos en nutrición y sanidad animal. 25 años de experiencia produciendo innovaciones en el mercado, brindando soluciones para mejorar al máximo los resultados zootécnicos y económicos de las explotaciones pecuarias. Betifarma, mayor eficiencia y rentabilidad. www.betifarma.com.ar. Y en el sector campo estamos charlando, o vamos a charlar en realidad, con el médico veterinario Jorge Lavala, quien hombre de Betifarma, y que ya está en diálogo con nosotros. ¿Cómo está, Jorge? Gracias por atendernos. Un gusto, Alfredo, poder estar con ustedes y compartir unos minutos. Bueno, queremos charlar un poquitito sobre desarrollos de Betifarma en el tema de la producción de porcinos. Sé que estás muy abocado a eso y bueno, nos gustaría escucharte a ver cómo están trabajando, qué están haciendo. Bueno, muchas gracias. Mirá, desde Betifarma siempre estamos al lado de la producción. Ha habido en los últimos años un gran avance genético. Cuando digo gran avance genético, fundamentalmente para cantidad de lechones nacidos vivos y destetados por hembra. Nosotros en los últimos 5 o 6 años hemos pasado de la hembra de parir 12 lechones, hoy está en 14, 15, y de destetar 30 lechones por hembra año, hemos pasado a 33, 35 lechones, y esto no para. Y cuando hablamos del engorde, cuando los animales entran con 25, 30 kilos y están hasta la faena con 120 kilos, hoy estamos hablando de ganancias superiores a 1 kilo, y bueno, todo ese avance genético lo tenemos que acompañar y lo tenemos que expresar desde la nutrición. Entonces, bueno, acá lo dividimos a veces en 2 etapas. Una es la etapa de las madres, que es lo que llamamos el sitio 1 en las granjas. Entonces, claro, una hembra antes destetaba 50, 60 kilos de lechones y hoy pasó de 60 a 90 kilos pesa la camada. Claro, prácticamente el 100%. Prácticamente el 100%, qué bárbaro. Sí, la verdad que ese ha sido el avance de los últimos años, ¿no? Y bueno, todo eso, imagínate que desde la parte de nutrición, los requerimientos nutricionales de la hembra son completamente diferentes, los tenemos que acompañar y bueno, desde Betifarma no solo trabajamos en todo lo que son normas de manejo, sino también en el desarrollo de productos. En los últimos años también han aparecido muchos aditivos, porque nosotros con la hembra nos encontramos con el problema de que desteta 90 kilos de camada, pero come lo mismo que cuando destetaba 60. Entonces tenemos que trabajar mucho en nutrición, tenemos que trabajar mucho en la calidad de los ingredientes, tenemos que trabajar mucho en la digestibilidad, la salud intestinal y en el uso de aditivos. Y bueno, en ese aspecto nosotros vamos desarrollando nuevas líneas, nuevos productos. Hoy en el tema madre, uno de los mayores problemas que tiene la hiperprolificidad, que para tantos lechones, o sea, es beneficioso, le sacamos mayor producción, pero trae algunos problemas, que es muchos lechones, pero hay muy desuniformes o muchos lechones chicos, poca vitalidad al nacimiento, entonces tenemos que trabajar mucho en la hembra gestante. El equilibrio. En el equilibrio, y bueno, hemos desarrollado suplementos para la etapa de gestación, para lograr disminuir esa variabilidad de peso al nacimiento, mejorar
la cantidad de lechones muertos al parto y, bueno, fundamentalmente en la etapa de preparto es donde hay que trabajar mucho y donde hoy estamos creciendo mucho en ese corto periodo, que es donde definimos la producción de calostro, los nacidos vivos, la vitalidad del lechón y bueno, estamos permanentemente desarrollando productos. ¿Hacen recorridas regulares por los establecimientos, Jorge? Sí. Nosotros casi todo el desarrollo de los nuevos productos nace en las granjas, nace al lado del productor y en las nuevas necesidades que va teniendo, ¿no? Te agradecemos muchísimo tu participación del sector campo. Un abrazo. Bueno, muchas gracias y a disposición, ¿eh? A continuación, en Del Sector Campo, la columna semanal que todos estamos esperando, con nuestro especialista Julio Boutet, que nos habla acerca del mercado de Liniers, el precio de la carne, todo lo que está pasando a través de este informe. Bajo el objeto de agregarle el máximo valor posible a la agroindustria bovina, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ayuda a sus asociados a conservar las ventajas y al cumplimiento de los estándares más exigentes para ofrecer un producto único a nivel mundial, el bife argentino. Consorcio ABC, nuestra carne al mundo. El gobierno resolvió el nuevo esquema de exportaciones para la producción ganadera vacuna argentina y se resume en estos 5 puntos. Reapertura de exportaciones, pero al 50% del volumen del año 2020. Queda prohibido exportar asado, tapa, falda, matambre, cuadrada, paleta y vacío. Los precios promedio tienen que ser de 359 pesos, el asado tiene que estar a 349 y la cuadrada a 499 para milanesa. Los puntos de venta de mercados ambulantes van a aumentar y va a haber más control a los exportadores para evitar que alguno de ellos realice algún tipo de evasión, como la que se había conocido, exportando carne como producto no apto para consumo humano, con un 5% de retenciones en lugar de un 9%, que era una de las falencias que se había detectado previo al cierre de exportaciones total que se había dado ya hace algunos meses. Con respecto a estos nuevos valores y a este nuevo esquema, tenemos que recordar que la gran parte de las exportaciones de Argentina son de vaca de conserva y manufactura. Y justamente esas vacas no tienen cortes pulposos como los que consumimos en nuestro país, o tienen asado y vacío de una calidad muy inferior. Las vacas que están viendo son vacas de conserva y manufactura. Este tipo de vaca no podemos consumirlo de la forma tradicional en la República Argentina, por lo que esta medida va a estar proporcionando a la gente de menores recursos asado, vacío, tapa, paleta o alguno de estos otros cortes a valores que para la calidad que representan son extremadamente caros, porque un asado de este tipo de vaca a 349 pesos es ni más ni menos que un robo para el consumidor que va, y en este caso encima con gente de menores recursos, a usar los pocos pesos que tienen para comprar carne. Es casi una actitud miserable ofrecerle a una persona de bajos recursos este tipo de carne a estos precios. El mercado venía teniendo, si bien por un lado subas constantes de precios, estaba encarando una renovación de vientres basada en el ingreso de divisas por parte de China, que sí consume en otro formato este tipo de hacienda. Y se estaba dando de a poco una renovación de planteles que iba a permitir a largo plazo un círculo virtuoso en el que los vientres se iban a renovar, iban a permitir que la marcación en la Argentina, la cantidad de terneros que tienen las vacas produciendo en nuestro país, sea mayor, y esto de la mano de la buena medida sí impulsada por el gobierno de tratar de aumentar los kilajes de faena, hacer que haya más carne y de más calidad y a un precio razonable, pero sí acostumbrados a la calidad que tiene el consumo argentino, que no tiene nada que ver con esto y que a estos valores significa ni más ni menos que un robo
para el pobre y ya muy deteriorado bolsillo de los argentinos. Y en del sector campo, Male, jugamos con nuestras redes sociales como lo hacemos habitualmente. Exactamente, Silvito. Estamos en todas las plataformas @delsector.com, Facebook, Twitter, Instagram y esperamos tu mensaje todos los sábados. Y nos metemos en Twitter para ver qué dicen las personalidades que están vinculadas con el sector agroindustrial. Exactamente. El primer tuit que vamos a ver en pantalla dice lo siguiente. Por las nuevas restricciones para exportar carne, Argentina perderá $100 millones por mes. Cupo para las exportaciones de carne vacuna es el denominador común que tenemos en del sector campo de hoy. $100 millones por mes, lo que resigna a la Argentina, a la que no le sobran los dólares, de acá a fin de año en principio. Veremos qué es lo que puede ocurrir después, porque todo esto, estas políticas, están atadas a tratar de ver qué es lo que pasa con el producto final en el plato de los argentinos. No hay que olvidarse de la presión inflacionaria que tiene el país, más allá del negocio de la carne, lo que puede llegar a comprometer el futuro de la actividad externa en los próximos tiempos, más allá de diciembre. Ojalá Dios quiera que esto no sea así. El segundo tuit que vamos a ver en pantalla dice: vaca muerta sí y biocombustibles no. Argentina tiene la obligación de potenciar tanto a vaca muerta como a su industria de biocombustibles. El país es capaz de abastecer el consumo interno y exportar energía generando divisas genuinas. Hay una clara tendencia política a facilitar el trabajo en vaca muerta y esto está bueno porque en definitiva en el mes de abril desde vaca muerta pudimos observar el pico de producción de los últimos tiempos. Ha crecido 10 veces la producción petrolera en vaca muerta en los últimos 10 años. Esto para tener un poco en cuenta la dimensión de lo que significa hoy esa región tan importante para la economía argentina. Mientras esto ocurre todo lo contrario en el sector de los biocombustibles, que hoy están realmente complicados, muy comprometidos, porque todavía hay mucha incertidumbre respecto de la ley de biocombustibles que duerme el sueño de los justos. Recordá, todos los sábados estamos en @delsector.com y te esperamos en Del Sector Campo. Yo sé que se te quedó el auto, que no arranca la camioneta, pero mira, no estuvo tan mal todo esto, podría haber sido peor. Da para un brindis. El autito la quedó, la chata no arrancó, abrí un Uvita y olvídate. Participá de la promo en abriunuvita.com. Y mira. Si el autito la quedó, abrí un Uvita y olvídate. Si el feriado no alcanzó, abrí un Uvita y olvídate. Aunque el día sea nublado o el asado esté quemado, no me importa, festejamos con Uvita, hoy ganamos. Carga el código del envase en abriunuvita.com. Participa de la promo y olvídate. Y en del sector campo tenemos, Alfredo, el placer de recibir a un amigo, el gran Pablo Adriani. ¿Cómo le va, joven? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Alfredo. Buen día, Silvio. ¿Cómo están? La verdad que nosotros muy bien, tratando de entender por qué las commodities y la soja particularmente, nave insignia de la economía argentina, se derrumbó como se derrumbó en los últimos días y qué impacto podría llegar a tener este derrumbe de precios internacionales en las arcas locales, ¿no? Mira, en primer lugar, la fuerte baja que se produjo en el mercado fue una combinación de noticias de que posiblemente las empresas petroquímicas y el gremio petroquímico de Estados Unidos estaba pidiendo que se reformule el corte de biodiesel en el gasoil y bioetanol en las naftas. Ese fue el disparador de la baja, un cable de Reuters. El mercado empezó a correr en una tendencia bajista imparable. Le agregaron un poquito de nafta al fuego porque los fondos que estaban comprados, que tenían que salir, salieron vendiendo y destrozando el mercado. Al día de hoy el mercado siguió con tendencia bajista, pero hay una buena noticia dentro de todo esto que pasó. La soja bajó en Chicago $100 por tonelada en una semana. Y en Argentina bajó 20, 25. O sea, si nosotros hubiéramos absorbido toda la baja de Chicago, la soja hoy estaría costando
$270. Sin embargo, esta semana estuvo cotizando en $310, $315. Entonces, no fue tan grave la cosa. En el medio apareció Estados Unidos ante el reclamo de los gremios petroquímicos, que cuanto más producían biocombustibles, más plata perdían. Salió el tío Sam, Joe Biden, con $600 millones para las petroquímicas, para calmarlos un poquito. Pablo, hablaste de las tres patas y hablaste, una de estas es Brasil. Brasil está viviendo una seca feroz, según dicen los expertos, la mayor en 90 años. ¿Cómo va a seguir impactando esto en el mundo y cómo va a seguir impactando en la Argentina también, no? Mira, el USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, está mirando para otro lado. Porque todas las consultoras brasileras están hablando de una cosecha de maíz en Brasil, por lo menos de 10 millones de toneladas por debajo del estimado del USDA. Y en la misma proporción el saldo exportable de maíz brasilero. El tema de Brasil todavía no impactó en el mercado. La cosecha empieza aproximadamente a principios de mayo, de mediados de mayo a fin de mayo. Estamos llegando a fin de junio y todavía no empezó la cosecha de maíz, porque se atrasó más de un mes la siembra. Entonces, ese es un factor de mercado que debería ser alcista para el corto plazo. O sea que yo creo que el tema Brasil todavía no está en el mercado, no está en Chicago. En cuanto Chicago lo aplique, el mercado va a entrar a subir. Y volviendo al tema de la baja de los mercados, el costo para el país aproximadamente son $2.000 millones menos de ingresos de divisas, de las cuales 1.300 millones se lo lleva la baja del aceite, ¿sí? 800 millones se la lleva el harina y 200 millones el maíz. Yo tengo la última, Pablo. Este año hay elecciones en la Argentina y el productor también juega comercialmente las elecciones cada vez que tenemos que ir a las urnas. ¿Qué crees que va a pasar con la oferta por parte del productor en la entrega de grano? ¿Y cuánto crees que va a quedar para después de las elecciones en este 2021? Bueno, esa pregunta es la clave del escenario post-paso y post-elecciones legislativas, pero la previa es un productor que se va a sentar arriba de la soja, arriba del maíz, y no va a vender un kilo. Yo creo que a partir del olfato, cuando empiece ya a olfatearse que comiencen las PASO, hasta que no termine la legislativa, el productor no va a vender nada. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre política, económica, cambiaria y de retenciones. Entonces, el estimado que yo estoy viendo para lo que es el día después de las elecciones, hoy hay unas $16.000 millones en manos de productores en granos. $16.000 millones. Yo calculo que se van a vender de acá a agosto $6.000 millones con toda la furia. O sea que el productor va a estar sentado arriba de una caja de $10.000 millones que hasta que no termine la legislativa no creo que lo vaya a vender. Entonces ahí está el gobierno en zanahoria o palo. Va a tener que tirar una zanahoria para que el productor se tiente a vender. Si no, vamos a estar igual que el año pasado, que llegamos a diciembre con 20 millones de toneladas de soja sin vender por una cuestión de especular a la suba y a cambio en política de retenciones. El productor a su manera también hace política, Alfredo. Quédate tranquilo. Gracias, Pablo, como siempre. Excelente los Un abrazo para todos. Maestro. Chau, viejo. Que tengan buen sábado para todos. Igualmente para vos. Pablo Adriani, en Del Sector Campo. Y esto fue Del Sector Campo. Esperemos que les haya gustado, que les haya servido. No sé si les llevamos demasiada alegría a la casa, pero de todas maneras tratamos de ser lo más ecuánimes posibles en presentarles esta tarea, ¿no? Es muy difícil ser optimista tratando de pintar una realidad que hoy involucra lamentablemente al sector agroindustrial con un cierre de exportaciones, en este caso para un producto que es símbolo de la cultura económica argentina, como la carne vacuna. Sin duda. Que tengan un buen fin de semana, nos reencontramos el próximo sábado.